Bueno, hoy nos vamos a meter de lleno en uno de los historiales clínicos más famosos y, la verdad, fundacionales del psicoanálisis, el caso del pequeño Hans. Un análisis que tiene una particularidad. Freud no lo hizo cara a cara, sino a través del padre del nene. Y ojo, porque este caso sentó las bases para entender la neurosis en la infancia. Todo esto arranca con un verdadero enigma. Imagínense, un chico de 5 años, de un día para el otro, empieza a tenerle un pánico terrible, paralizante a los caballos. Entonces, la pregunta que nos va a guiar es, ¿qué hay detrás de este miedo que parece tan, pero tan irracional? Vamos a intentar desentrañar este misterio, siguiendo paso a paso las pistas que Freud y el papá de Hans fueron descubriendo. Y la investigación arranca, formalmente, con esta carta. Son las palabras de un padre muy preocupado que le escribe a Freud porque ya no sabe qué hacer para ayudar a su hijo. Esta carta es el punto de partida. Es el llamado que pone en marcha todo el análisis. Entonces, las primeras pistas nos dibujan este cuadro. Por un lado, una angustia medio generalizada, ¿no?, que aparece sobre todo en la calle o cuando se tiene que separar de la madre. Pero esa angustia de repente encuentra un objeto, un foco súper específico, el miedo a que un caballo lo muerda. Estos son los síntomas que vemos, la punta del iceberg de todo un conflicto psíquico que está por debajo. Y acá empieza la pesquisa psicoanalítica. Freud obviamente no se queda con el síntoma. Lo que busca es entender qué dinámica psíquica lo está produciendo. Y la primera clave, la primera posta, la va a encontrar en los eventos que pasaron justo antes de que estallara la fobia. Miren qué reveladora que es esta cronología. El miedo no aparece de la nada, ¿eh? Primero, se nota un aumento tremendo en el cariño de Hans por la mamá, una ternura que se vuelve muy intensa. Después, tiene un sueño de angustia, sueña que la pierde, que no la tiene, y recién ahí, ¡pum!, se desencadena la fobia. Y es acá donde Freud mete el primer gran concepto para entender el caso, la represión. Toda esa ternura, ese deseo tan fuerte por la madre, se vuelve algo inmanejable para el psiquismo del nene. Y no es que desaparece, no, es reprimida, es desalojada de la conciencia y toda esa energía se transforma. ¿En qué? En angustia. Por lo tanto, y este es un punto central, la angustia de Hans no es un miedo así nomás, abstracto. Freud postula que es un sustituto, un reemplazo directo de un anhelo, de un deseo amoroso por su madre que se volvió intolerable para él. La fobia entonces, vista desde acá, es como el disfraz que encuentra ese deseo reprimido para poder salir a la luz. Bien, a partir de acá, la investigación da un giro fundamental. Se empieza a plantear que el caballo no es el verdadero objeto del miedo, sino que es un símbolo. Si la angustia viene de un deseo reprimido por la madre, ¿por qué el miedo se va para el lado de un caballo? En psicoanálisis, los detalles lo son todo. Y fíjense esto. Hans no le tiene miedo a cualquier caballo. Sus miedos son súper específicos. Le dan miedo los que tienen algo negro en la boca, lo que tienen ante los ojos, o la idea de que el caballo entrará en la pieza. Claramente no son casualidades, son pistas que nos van a guiar hacia el verdadero objeto de su temor. Y acá se formula la hipótesis central de todo el análisis. Freud postula que hay una correspondencia simbólica, un parecido entre los rasgos del caballo que asustan a Hans y los rasgos de su propio padre, el bigote y los anteojos. El caballo, entonces, es interpretado como un sustituto, un reemplazo del padre. Con esta hipótesis ya sobre la mesa, Freud, a través del padre, le comunica a Hans una interpretación bien directa. Le dice, palabras más, palabras menos. Tu miedo al caballo es en realidad miedo a tu papá, y ese miedo te aparece porque la querés muchísimo a tu mamá. El padre entonces queda posicionado como su rival. Y esta dinámica, este cóctel de amor por un progenitor y rivalidad, hostilidad hacia el otro, es lo que Freud conceptualiza como el complejo de Edipo. Y ojo, no como algo particular de Hans, sino como una etapa clave, fundamental en la estructura psíquica de todos. Y como si fuera para confirmar esta hipótesis, Hans tiene una fantasía. A simple vista parece un relato infantil medio sin sentido sobre jirafas, pero para el análisis esto es oro en polvo. Es una expresión simbólica, directa, de sus deseos y de sus conflictos. El padre, que ya estaba orientado por Freud, interpreta al toque el simbolismo. Él sería la jirafa grande que grita, su esposa sería la jirafa arrugada que Hans le quita, y la frase «sentarse encima» sería la forma simbólica de Hans de representar su deseo de tomar posesión de la madre, de sacarle lugar al padre. Ahora,
La pregunta es, ¿de dónde sale un miedo tan intenso al padre? No es solo por la competencia. El análisis muestra que ese miedo se potencia, se ancla, en una amenaza que le había hecho la madre un tiempo antes. La amenaza de castración, de que le iban a cortar su pipí, le da una forma corporal, terrorífica, a ese miedo a la represalia del padre. Bueno, con todas las piezas de este rompecabezas teórico ya sobre la mesa, el deseo por la madre, la rivalidad con el padre, el miedo a la castración, ahora sí podemos empezar a articular cómo se combinaron todos estos elementos para formar la fobia. Y lo más importante, cómo el hacer todo esto consciente empezó a desarmarla. El trabajo de análisis permite que Hans, finalmente, recuerde el evento que fue como el detonante de todo, la escena que fue la gota que rebalsó el vaso. Fue el momento en que vio caer a un caballo grande y pesado, en la calle. Esa imagen traumática es como el gancho donde se colgaron todos sus conflictos inconscientes. A ver, la caída del caballo no es un simple trauma, es un símbolo de una densidad increíble. Por un lado, el caballo representa al padre, y su caída representa el deseo de muerte de Hans hacia su rival. Pero al mismo tiempo, ese caballo cargado y el barullo con las patas al caer se conectan con sus ideas sobre la madre embarazada y el nacimiento de su hermanita. Para entender esta última conexión, hay que meterse en las teorías sexuales infantiles de Hans. Para él, que asocia nacer con hacer caca, un bebé es un Lymph, o sea, un excremento. Entonces, el caballo que cae de un carruaje cargado, que para él es como una cesta de cigüeña, el vientre, se convierte en la representación perfecta del parto y del nacimiento de su hermana. El análisis cierra con una fantasía que se interpreta como la resolución del conflicto. La angustia de castración, el miedo a perder su pipí, se transforma en un deseo. Ya no teme que se lo saquen, ahora fantasea con que se lo cambien por uno más grande, como el de su papá. Esto se lee como la aceptación de su lugar en la familia y el paso a una nueva etapa de su desarrollo. Más de 100 años después, el caso Hans sigue generando debate. La pregunta que queda flotando es, ¿el análisis de Freud realmente descubre una verdad universal que estaba escondida en el inconsciente de Hans? ¿O más bien es una construcción, un relato que le da un nuevo sentido a su sufrimiento y a través de eso le permite superarlo? La pregunta, me parece, sigue más abierta que nunca.